Historias de la economía. Episodio 54. El misterioso origen de Kellogg's, entre la leyenda y los accidentes. La centenaria compañía agroalimentaria Kellogg's ha anunciado su escisión en 3 empresas cotizadas que operarán de manera independiente. Una incluirá las marcas relacionadas con los cereales y aperitivos en los mercados internacionales. Otra acoge las enseñas más implantadas en Estados Unidos y Canadá. Y la tercera agrupa los productos vegetarianos. Este es el último movimiento estratégico de una empresa que ha logrado convertirse en líder mundial, solo igualada por el gigante Nestlé. Una empresa que lleva desde su nacimiento a principios del pasado siglo tomando decisiones arriesgadas que le han llevado hasta su posición actual. Para entender el origen de la compañía hay que irse aún más atrás en el tiempo, a los años 80 del siglo XIX, al seno de la familia Kellogg. John Harvey, el mayor de los hermanos, destacó desde muy pequeño por su inteligencia. Estudió medicina y ocupó un cargo destacado en el sanatorio de Sun, en Battle Creek, Michigan. Allí aprovechó su posición para contratar a su hermano Will para el ala comercial de la institución, tras fracasar en el negocio de escobas familiar. Su relación siempre fue complicada, marcada por una fuerte rivalidad y por las constantes humillaciones del hermano mayor. En el sanatorio la relación no era mejor. John seguía menospreciando a su hermano menor constantemente, tratándolo como a un lacayo. Pero fue gracias a una de esas tareas de poco valor que John le asignó a su hermano, de la que surgió los famosos cereales de desayuno. Era una época en la que empezaba a darse importancia a la nutrición y al cuidado de la alimentación. Una de las principales labores de John, y la que le dio gran prestigio, era el desarrollo de dietas más saludables y fáciles de digerir. Tan talentoso era en su campo que al complejo no solo acudían pacientes, sino también personalidades de la época, como Thomas Edison o Henry Ford, que trataban de mejorar su salud. Con una alimentación basada en alimentos de origen animal y muy grasos, en The Sun apostaban por algo más ligero. John, con la ayuda de su hermano, dedicaba mucho tiempo a investigar e innovar en alimentos más saludables y que además tuvieran un sabor atractivo para los pacientes. Y los cereales jugaban un papel fundamental, ya que eran fáciles de digerir. Y es aquí donde se mezclan la realidad y las leyendas. La primera cuenta que la mañana en la que ambos hermanos estaban trabajando con trigo hervido fueron requeridos para una urgencia. Desatendieron la cocina, lo que provocó que las láminas con las que estaban trabajando se secaran y se pusieran durísimas. Intentaron pasarlas por el rodillo para tratar de ablandarlas, pero se partían en pequeños trozos. Quedaba poco tiempo para el desayuno y tenían que improvisar algo para que los pacientes pudiesen alimentarse. Solo tenían miles de trozos de copos aplastados y muy duros. ¿Qué podían hacer? A la desesperada deciden hornear esas pequeñas piezas, que quedaron muy crujientes. Las sirvieron con un vaso de leche que permitiera ablandarlas. Hay una segunda leyenda, más morbosa pero también más difícil de creer. John, perteneciente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, era profundamente religioso. Una de sus principales cruzadas era contra el sexo en general y contra la masturbación en concreto. Creía que esa práctica era responsable de hasta 39 enfermedades y que provocaba daño físico, psíquico y moral. En su lucha contra los deseos sexuales, los ajenos y los propios, pues cuentan que ni siquiera llegó a consumar su matrimonio en los 40 años que duró, la alimentación jugaba un papel clave. Creó una lista de comidas que podríamos llamar antiafrodisíacas. Para el doctor, cuanto menos sabor tuviera la comida y menos elaboración, más hacía por reducir el apetito sexual y, por lo tanto, más saludable se podría considerar. Y ahí entran en juego los cereales, un alimento sencillo, simple y poco explotado hasta entonces.
Experimentando con este producto, descubrieron los famosos copos tostados de avena y maíz que les daban a los pacientes con un poco de leche para que se ablandaran. Sea como fuere, los Kellogg tenían entre manos un alimento de éxito. A los pacientes les había encantado, tanto que muchos, cuando se iban del centro, encargaban numerosos paquetes para poder seguir desayunando ese producto en su casa. Después, en una especie de comercio a distancia pionero, encargaban por carta cajas para que se las enviasen a domicilio. Lo dicho, un éxito. Ante la elevada demanda, John decide automatizar la producción y distribución de los cereales, de lo que se ocupa William. En esta fase inicial, la compañía que crean tiene un pequeño traspiés. Llega al sanatorio un tipo que había sufrido una crisis nerviosa importante a causa de problemas financieros. Como está en la ruina y no tiene dinero para pagar, compensa sus gastos trabajando en la cocina. Y allí descubre el popular producto que tenían entre manos, al que le ve un potencial enorme. Cuando abandona el centro, allá por 1889, copió la receta, le dio una imagen más moderna y fácil de comercializar y la llamó Grape Nuts. Aprovechando que las reglas para la publicidad por entonces eran escasas y bastante laxas, le atribuye a su producto todo tipo de virtudes sanitarias. Decía que era una cura milagrosa contra el cáncer o contra la impotencia. La compañía DuPont se convirtió rápidamente en la líder del comercio de alimentos saludables, muy por encima de la empresa de los hermanos Kellogg. William, que era el que de verdad veía el potencial del producto, estaba consternado. Para tratar de recuperar el terreno perdido, le propone a su hermano añadir azúcar a aquellos copos primarios para darle así un poco de más sabor y que no fueran tan insípidos. John, que seguía viéndolo como un producto saludable por encima de todo, se tomó la propuesta como un ataque. Will, en esa situación y con la cabezonería de su hermano, no le ve futuro a la compañía, así que lanza la suya propia, provocando cierto caos familiar. El problema para él es que los derechos del producto eran de su hermano mayor. Pero de nuevo es un accidente el que viene a arreglar los problemas de Will. En 1902, una caldera del sanatorio explota y provoca un incendio que acaba arrasando parte de las instalaciones. John, que se salva porque estaba de viaje, queda en la ruina. Y ahí Will aprovecha la situación para recaudar una suma de capital importante. Lo hace a través de préstamos e inversores y le compra los derechos del producto a su hermano, que con ese dinero pudo restaurar el sanatorio. En 1906, Will Kellogg funda la compañía que conocemos hoy en día, aunque nace como la Battle Creek Toasted Corn Flake Company. John, el mayor, el listo, no tiene ninguna relación con la empresa, y como era suya y podía hacer lo que quisiera, Will decide poner azúcar en los cereales, y resultó ser todo un éxito. Durante los años posteriores lanza numerosos productos nuevos para completar y ampliar la oferta, pero ante el éxito aparecen nuevos competidores, como Quark Oats, especializada en copos de avena, o Wheaties, que apostó por el salvado de trigo y que ayudaba en la digestión y contra el estreñimiento. En la década de 1910 llega la pasteurización de la leche, un gran impulso para el mercado de los cereales, ya que era costumbre tomarlos juntos para desayunar. En aquella década llegaron también nuevos productos que acabaron siendo clave para Kellogg's, como los All Bran o los Bran Flakes, que fueron todo un éxito en Estados Unidos. Will, que demuestra ser un auténtico visionario para los negocios, no se acomoda y toma varias decisiones que acaban siendo clave para convertir a la compañía en líder absoluta. Por un lado, ya consolidado en el mercado local, decide apostar por la internacionalización, con la apertura de la primera fábrica de cereales en Canadá. Poco después comienza a exportar sus productos a Inglaterra y construye una planta en Australia. Otra decisión que marca las diferencias en su interés es encontrar nuevas fórmulas de marketing y publicidad. Investiga e innova constantemente nuevos envases, en diseños y tamaños, todo para tratar de satisfacer las necesidades de los consumidores. Un ejemplo es la introducción de las porciones individuales, que vende también con éxito en hospitales y hoteles. Invirtió millones de dólares en publicidad y creó mascotas como Snap, Craig o Pop. Las principales vallas publicitarias de Chicago eran de Kellogg. Hasta en Times Square tenía sus anuncios. Su nombre salía constantemente en la radio y los periódicos, repleto siempre de anuncios de la marca.
También demostró una gran visión al identificar el target de madres con hijos como el más rentable, enfocando ahí grandes esfuerzos publicitarios que le ayudaron a expandirse rápidamente. Para atraer a los niños crea envases con diseños coloridos e incluye también juguetes en las cajas. Todas las decisiones son un éxito. Es en ese momento también cuando la empresa se renombra y se convierte finalmente en Kellogg, el naming con el que acaba trascendiendo y pasando a la historia. Sin embargo, para el hermano John, que le pusiera el nombre familiar a las cajas fue considerado como un nuevo ataque. Le volvía loco que Will lo estuviera haciendo bien, que estuviera triunfando con el producto, que usara el nombre de la familia y que hasta sus firmas fueran similares. Le denunció en numerosas ocasiones, se enfrentaron en los tribunales, pero la justicia siempre dio la razón a Will. Otro que sufrió con el éxito de Kellogg fue Charles Post, cuya empresa seguía generando grandes ingresos, manteniendo su tono de producto milagroso. Pero ver cómo cada vez la competencia le comía más terreno provocaba en él numerosas crisis nerviosas que, sumadas a un cáncer de estómago, le llevó a suicidarse en 1914. A pesar de todo, la marca continuó viva sin su fundador y ha llegado hasta nuestros días, aunque a menor escala. En los años 20, Kellogg se consolida como la gran marca de productos de desayuno. Redobla sus apuestas, incluso durante la Gran Depresión económica, tras el crack del 29, mantiene sus inversiones en publicidad. Durante esa época, y para ayudar a la gente de Battle Creek, establece jornadas de 30 horas semanales en vez de 40, para así poder dar más trabajo a más gente. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Kellogg's ya posee más de la mitad de la cuota del mercado a nivel global. En el año 1951, con una posición más que consolidada, fallece el fundador Will Kellogg. Sin embargo, su ausencia no reduce la expansión de la compañía, que aprovecha las siguientes décadas para adquirir pequeñas empresas de la competencia. Los analistas acusaban a Kellogg's de no ser capaz de diversificar su oferta, de estar demasiado centrado en un terreno tan específico como el de los cereales de desayuno. Sin embargo, los directivos no se amilanan y lo que hacen es captar aún más cuota del mercado. En los años 80, cuando los baby boomers dejan de ser niños, lanza importantes campañas para convencer a los adultos de que desayunen cereales, destacando su gran valor nutricional. El valor del mercado solo en Estados Unidos se duplica en 5 años, creciendo más que en ninguna otra categoría de comestibles. Y mientras tanto, la competencia, más diversificada, no logra mantener el ritmo e incluso muchos pasaban por importantes dificultades. Han pasado más de 30 años y Kellogg's no ha dudado de su estrategia. La única vez que se salieron de su carril fue en 2012, cuando adquirieron Pringles por unos 2.000 millones para construir un negocio de aperitivos tan importante como el de los cereales. Y mientras tanto, han seguido lanzando productos para el desayuno, han adquirido más empresas y siguen siendo los líderes mundiales. La edición sonora de este capítulo es cosa de Israel Cánovas. Del texto se ha encargado Javi Calvo, mientras que la locución es cosa mía, Lorena Torio. El Economista Podcast.